¿Cuál es el mayor, al diablo, lo haré yo mismo, de la historia? Mi voto es para Dashrath Manjhi. Cuando su esposa falleció en 1959 tras sufrir una caída de una montaña y debido a que la misma montaña bloqueaba el acceso fácil a un hospital cercano a tiempo, decidió tallar un camino de 110 metros de largo, 9,1 metros de ancho y 7,7 metros de profundidad a través de una cordillera, utilizando únicamente un martillo y un cincel. En 1984, el Dr. Barry Marshall no pudo obtener financiamiento para su investigación sobre las úlceras porque nadie se tomó en serio su teoría que eran causadas por la bacteria H. pylori, no por el ácido estomacal ni por el estrés. Así que bebió una mezcla con la bacteria, colonizó su propio estómago y observó los resultados, que fueron los inicios de las úlceras, lo que respaldó sus teorías. Después de 2 semanas y 3 endoscopias, comenzó a tomar antibióticos. El tipo ganó el Premio Nobel de Medicina en 2005. Dashrath Manjhi, el hombre que talló un camino a través de una montaña. Las colinas Gelour son una espina baja pero traicionera de terreno montañoso que una vez dividía los asentamientos y servicios a cada lado. De hecho, muchos aldeanos del pueblo de Manjhi tenían que caminar millas alrededor de las colinas solo para llegar a sus campos y escuelas. Sin embargo, todo esto cambió con la trágica muerte de la esposa de Manjhi, Phaguni Devi. Devi estaba cruzando el estrecho sendero a través de las altas colinas para llevarle agua a su esposo cuando sufrió graves heridas. La instalación médica más cercana estaba a más de 64 kilómetros de distancia, y Devi falleció poco después de su accidente. Afectado por su pérdida, Manjhi resolvió asegurarse de que tal tragedia nunca volviera a ocurrir. Armado con herramientas simples, comenzó a picar una de las colinas, decidido a crear un camino que sirviera a su aldea y a otras similares. Ridiculizado por sus compañeros aldeanos y ignorado por el gobierno, Manjhi trabajó incansablemente en el camino día tras día, erosionando lentamente un pasaje en la tierra. Con el tiempo, los lugareños empezaron a respetar su trabajo al ver su promesa y muchos de ellos comenzaron a proporcionar alimentos y herramientas para el recién apodado Hombre de la Montaña. Después de 22 años de trabajo duro, Manjhi terminó el camino de 110 metros en 1982. Abriendo camino a través de la montaña, el camino no solo acortó las distancias de viaje para innumerables viajeros de los pueblos, sino que también hizo que transitar por la zona fuera más seguro, además de permitir el tráfico de automóviles pequeños. El hombre de la montaña falleció en 2007, pero el camino que fue fruto de su labor aún lleva su nombre, en un asombroso testimonio del poder del individuo. En 1940, el oficial del ejército polaco y soldado de la resistencia polaca, Witold Pilecki, se ofreció como voluntario para ser capturado por el ocupante alemán y ser detenido en el campo de concentración de Auschwitz con el fin de infiltrarse. Organizó con éxito un movimiento de resistencia en su interior, recopiló mucha información sobre las atrocidades nazis y logró escapar en 1943. En 1944 luchó en el levantamiento de Varsovia, no aceptó la ocupación soviética de Polonia y se mantuvo leal al gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres. Regresó a Polonia después de la guerra en 1945 para informar sobre la situación allí. Lamentablemente, fue arrestado en 1947 por la policía secreta de la Polonia comunista, torturado y ejecutado en 1948. El sargento mayor Roy Benavidez. En Vietnam, fue un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y un día, en 1968, escuchó por la radio que una patrulla de 12 soldados de las Fuerzas Especiales y 9 soldados montañard estaban rodeados por un batallón del NVA. Benavidez saltó a un helicóptero, armado solo con un cuchillo, para ir a ayudar a sus compañeros. Resumiendo la historia, terminó salvando a 8 de ellos, de una manera muy similar a Forrest Gump, mató a varios soldados del NVA y recibió todo tipo de heridas y lesiones del enemigo. Al final, tenía 37 heridas distintas por balas, bayonetas y esquirlas, y perdió el conocimiento en el camino de regreso a la base. Confundiéndolo con un muerto, lo colocaron en una bolsa para cadáveres, pero mientras el médico la cerraba, logró escupirle en la cara para demostrar que estaba vivo. En 1981, el presidente Reagan le otorgó al sargento mayor Roy Benavidez la Medalla de Honor y dijo:
Si la historia de su heroísmo fuera un guión de película, no lo creerías. Después de todo, fueron complicaciones respiratorias derivadas de la diabetes las que resultaron ser lo único capaz de matar a Benavidez cuando falleció a los 63 años en 1998. LE con acento agudo o mayor. Durante el verano de 1944, mientras estaba en una misión de reconocimiento en solitario, vio a 2 soldados alemanes cercanos. Sin dudarlo, mató a uno y capturó al otro. Luego fue tras su oficial al mando y una completa guarnición alemana, derribando a algunos soldados más en el camino. Incluso bajo el fuego de otros alemanes, siguió adelante y, por su cuenta, logró capturar a 93 soldados alemanes. Por su cuenta, en 1945, Leo pisó una mina terrestre mientras estaba en un camión, rompiéndose la espalda, las costillas y ambos tobillos. Le dijeron que lo darían de baja. A Leo no le importó. Así que se escapó del hospital de campaña, se quedó con una familia holandesa hasta que se recuperó, y luego regresó a su batallón. Se ofreció como voluntario para explorar la ciudad de Zwolle y, una vez que partió, decidió que tomaría la ciudad él solo. Convenció a un soldado alemán para que entregara un mensaje a las fuerzas alemanas, y luego pasó la noche causando caos en la ciudad. Disparó, lanzó granadas, capturó soldados y desocupó el edificio de las SS. Su estrategia funcionó tan bien que los alemanes pensaron que todo el ejército canadiense estaba invadiendo, pero solo era Leo. Para la mañana, la ciudad estaba vacía de alemanes, y el ejército canadiense entró sin problemas. Le tomó literalmente una noche. Dato curioso, también llevaba un parche en el ojo. Perdió su ojo anteriormente debido a una granada, pero decidió que aún podía ser francotirador. Leonid Rogozov se diagnosticó a sí mismo con apendicitis aguda mientras estaba en una expedición en la Antártida en 1961. Siendo el único médico en todo el maldito continente, se realizó una apendicectomía a sí mismo. Es decir, se abrió el propio abdomen, sacó sus intestinos, extrajo el apéndice inflamado, volvió a colocar el resto de sus intestinos, se suturó y continuó con su día como un jefe. Dashrath Manji, el hombre montaña, era un trabajador de un pueblo en Bihar que emprendió un viaje extraordinario para abrir un camino a través de una traicionera montaña después de la trágica muerte de su esposa en 1959. Falguni Devi falleció debido a la ineficiencia de los servicios gubernamentales. La clínica más cercana estaba a 70 kilómetros de distancia y no pudo recibir atención médica a tiempo tras caerse mientras le llevaba el almuerzo. Frustrado por la falta de acción de las autoridades, que ignoraron las necesidades de la comunidad, Manji decidió tomar cartas en el asunto. Durante más de 22 años, utilizando solo herramientas básicas, él solo creó un camino de 110 metros de largo que redujo significativamente la distancia de viaje para los habitantes del pueblo. A pesar de enfrentar burlas y amenazas de los funcionarios locales, su determinación inspiró a otros a unirse a él. En 1982, completó el camino, que en última instancia benefició no solo a su pueblo, sino también a las áreas circundantes. Mi favorito es sobre un pequeño, talentoso, pero insoportable piloto de carreras italiano llamado Enzo Ferrari. En ese momento, trabajaba para Alfa Romeo, dirigiendo su equipo de carreras hacia un éxito sin precedentes. Sin embargo, tras la muerte de un compañero en un accidente, Ferrari perdió su pasión por conducir, aunque mantuvo su pasión por las carreras en general. Así que formó una especie de supergrupo, que llamó su estable escudería de pura sangre. Su equipo conducía autos de Alfa Romeo bajo contrato hasta que ese contrato terminó en 1933. Ferrari decidió, en lugar de competir con Alfas por los que ahora tendría que pagar, o de firmar con un fabricante diferente, que haría sus propios autos, maldita sea. Sin embargo, para poder financiarlos, y sus esfuerzos de carreras en general, tendría que fabricar aún más autos. Para vender al público, uno de esos primeros autos de Ferrari fue vendido a un tipo que tenía una empresa de tractores en un pueblo al sur de la ciudad natal de Ferrari, Milán. Este cliente amaba el auto, era una experiencia fantástica de conducir, sonaba maravilloso, manejaba de manera hermosa, y se veía genial. Solo había un problema, el embrague. Dijo que se sentía como si viniera de uno de sus tractores.
Este cliente fue a hablar con Encho personalmente para informarle sobre esto, y Ferrari, siendo el insoportable que era, lo desestimó por completo. Al final, le dijo a este cliente: tú sigue construyendo tractores, yo seguiré construyendo autos deportivos, excepto en italiano, que probablemente sonó mucho más insultante. Ese cliente, en el definitivo, que te jodan, le dijo: está bien, lo haré. ¿El nombre de ese cliente? Ferruccio Lamborghini. Esto es muy personal para mí, pero mi abuelo, quien me crió junto con mi abuela, se jubiló como ingeniero, se aburría y vio una necesidad de lo que en ese entonces se llamaba equipo de movilidad. Inventó el marco de soporte en la década de 1980. Permitió que las personas con problemas de columna, por ejemplo, cuadriplejía, pudieran ser transferidas de estar acostadas a estar de pie verticalmente, totalmente soportadas y de manera segura, sin que tuviesen que salir de la cama. Hizo varias versiones para diferentes tamaños y edades, y se vendieron por todo el mundo. Él simplemente decía: nadie más estaba ayudando, así que yo lo hice. Todo desde nuestro garage suburbano en Sydney, Australia. Recibió una orden de Australia, uno de los más altos honores de nuestro país. Él fue mi héroe. No sé si esto encaja, pero creo que merece una mención honorable. Teresa Cachindamoto, la jefa Paramount del distrito de Dedsa en Malawi. Ella es conocida por sus valientes esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil en su comunidad. Desde que asumió el cargo, ha disuelto más de 3.500 matrimonios infantiles, enviando a cada uno de esos niños de regreso a la escuela. La acción contundente de Cachindamoto al disolver matrimonios infantiles e insistir en la educación tanto para niñas como para niños ha recibido tanto elogios como críticas. A pesar de recibir amenazas de muerte y reacciones negativas de algunos miembros de la comunidad, se ha mantenido firme en su causa. Ahora está presionando al gobierno para aumentar la edad mínima para el matrimonio a 21 años. En un país con una de las tasas más altas de matrimonio infantil en el mundo, los esfuerzos de Cachindamoto han marcado una diferencia significativa. Según informes, ha detenido alrededor de 850 matrimonios infantiles en solo 3 años, y más de 300 en un solo mes. Su trabajo ha inspirado un cambio en toda la comunidad hacia la priorización de la educación y la protección de los derechos de los niños. Después de la muerte de su marido, el faraón Tutmosis II, Egipto debía ser gobernado por su hijastro, Tutmosis III. Sin embargo, él todavía era un niño, y Hatshepsut debía actuar como regente hasta que él alcanzara la mayoría de edad. Momento de «¿me vale?». En lugar de limitarse a servir como regente, Hatshepsut se proclamó faraona, siendo una de las pocas mujeres en hacerlo en el antiguo Egipto. Gobernó durante más de 20 años, expandió las redes comerciales de Egipto, encargó grandiosos proyectos arquitectónicos como su famoso templo en Deir el-Bahri, y estableció un período de paz y prosperidad. Jean de Celis Longchamps, https://es.wikipedia.org/wiki/ Jean de Celis Longchamps, text igual a bar% C3% B3N% 20 Jean% 20 Michel% 20 PMG. %20 Bruselas %20 en %20 la %20 B C3% A9 LGICA %20 ocupada %20 por %20 los %20 alemanes. Escapó de la ocupación nazi en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial y se unió a la RAF. Propuso una misión a sus superiores en varias ocasiones, pero fue rechazada. Finalmente, después de completar una misión autorizada, envió a su compañero de ala a casa y voló 50 kilómetros, solo, para llevar a cabo su ataque, no autorizado, en el cuartel general de la Gestapo en su ciudad natal. Volando por debajo del nivel de los techos, se alineó con el edificio y eliminó a unas pocas docenas de nazis que se habían asomado a las ventanas para ver qué estaba causando el ruido. Fue tanto degradado como condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguidos. En 1988, el famoso slugger de los indios de Cleveland, Pedro Serrano, había sido torturado todo el año por las curvas de los pitchers rivales. Había recurrido públicamente a Yobu, un dios vudú, en busca de ayuda para su situación, pero fue ineficaz. En el último juego de la temporada regular, Cleveland estaba empatado con los Yankees y se enfrentaban en un juego único, donde el ganador avanzaba a los playoffs.
A última hora en el juego, necesitando anotar, Serrano se acercó al plato y rápidamente quedó en 0-2 tras 2 rectas curvas consecutivas. Este fue el momento en el que cambió su futuro. Saliendo de la caja, Pedro comenzó a hablar consigo mismo para, aparentemente, motivarse para el siguiente lanzamiento. Pero era más que eso. Un recogepelotas que estaba cerca confirmó más tarde en una entrevista que en realidad estaba hablando con Yobu y, aunque no escuchó todo, sí oyó: "Que te jodan, Yobu, yo lo haré solo". Lo que vino después fue cosa de leyendas. Pedro conectó la siguiente curva y la envió sobre la cerca para un jonrón y el equipo logró ganar de manera dramática en la parte baja de la 9ª entrada, obteniendo su primer pennant de división y un lugar en los playoffs en más de 50 años. Tony Iommi perdió las puntas de sus dedos anular y medio de la mano derecha en un accidente con lámina metálica a los 17 años. Le dijeron que probablemente nunca volvería a tocar la guitarra, ya que era zurdo y había lesionado la mano que presiona las cuerdas. Tony fabricó sus propios dedales caseros y aprendió a tocar de nuevo. Al no tener plena sensación en sus dedos, le resultaba difícil tocar, así que afinó su guitarra hacia abajo para aflojar las cuerdas, creando efectivamente el sonido de heavy metal por el que Black Sabbath eventualmente se haría famoso. Recuerdo esta exhibición del Museo Checkpoint Charlie hace unos 20 años. Había un grupo de ancianos alemanes que vivían en el lado este del muro, muy cerca de él. Buscaron ayuda de alguien que se encargaba de las rutas de escape hacia el oeste y que hacía mucho trabajo de excavación. Él, básicamente, les dijo: "No, son demasiado viejos e inútiles para ayudarme", pero no se lo tomaron bien, decidieron hacer su propio túnel. Idearon su propio sistema de señales y códigos con la plantación de flores. Cada persona tenía un rol, desde cavar hasta dispersar la tierra y manejar las señales de plantación. Y la mejor parte es que hicieron su túnel lo suficientemente alto como para que todos pudieran caminar por él en lugar de tener que arrastrarse, como habría sido el caso con el túnel del otro. Marilla Oktyabrskáya, después de que su esposo fuera asesinado luchando contra los nazis en 1941, Oktyabrskáya vendió sus pertenencias para donar un tanque para el esfuerzo de guerra y solicitó que le permitieran conducirlo. Recibió un T-34, un tanque medio, y fue entrenada para conducirlo y repararlo, al que nombró novia guerrera, Boeva Podruga. Oktyabrskáya demostró su habilidad y valentía en batalla, siendo promovida al rango de sargento. Tras su muerte a causa de heridas de combate en 1944, fue condecorada póstumamente como heroína de la Unión Soviética, el más alto honor de la Unión Soviética por valentía en combate. Fue la primera mujer conductora de tanques en recibir este título. Historia de Paul Irving, Papi, Gun, piloto en las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Su esposa e hijos fueron capturados y encarcelados por los japoneses, y él pasó el resto de la guerra tratando de recuperarlos. Revolucionó la guerra aérea y terrestre en esa época. Tomó fuselajes de aviones y los modificó en naves de combate, y los probaba en vuelo. La razón por la que tenemos aviones como el Warthog se debe a este hombre. Que se joda, lo haré yo mismo, podría haber sido el lema de Alejandro Magno. Durante el asedio de una fortaleza maliana en el río Idraotes, esto es alrededor del Valle del Indo, durante la campaña india, Alejandro se impacientó con sus tropas que trataban de colocar las escaleras de asalto. Así que agarró una y comenzó a escalar, convirtiéndose en el primer hombre en subir por la pared, y empezó a luchar uno contra muchos. Sus guardaespaldas comenzaron a entrar en pánico y fueron a escalar detrás de él, excepto que todos estaban fuertemente armados y, en su prisa, rompieron la escalera. Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado y decidió que podía estar muy expuesto en la cima y lograr poco, o podía saltar hacia el interior de la ciudadela para intentar abrir un espacio para que los macedonios pudieran escalar, unirse a él y abrir la puerta. Hizo precisamente eso, continuó luchando solo un poco más hasta que ciertos soldados de élite lograron unirse a él. Recibió una flecha que le perforó el pulmón, luchó un poco más y colapsó. Sin embargo, sus soldados lo protegieron, abrieron la puerta y el asedio tuvo éxito. Él sobrevivió a la herida, aunque sus efectos a largo plazo probablemente no ayudaron con la enfermedad que eventualmente lo mató. Esa no fue, por supuesto, la única vez que hizo algo así.
Básicamente, cualquier asalto a una ciudad usualmente contaba con Alejandro en la vanguardia o en una misión especial. Lideró un ataque sorpresa en el asedio de Cirópolis, en lo que hoy es Tayikistán, a través de una brecha en las murallas creada por un canal de río bajo. Recibió un fuerte golpe en la cabeza. Se fue, 1 contra 1, hermano, contra Darío, el gran rey persa, en la batalla del Granico. Su casco se estropeó por una espada en el camino. Eso es solo una parte de su historia. El tipo estaba loco. Los hermanos Wright se lanzaron a construir una máquina voladora más pesada que el aire que funcionara por sí misma y nunca esperaron que nadie más lo hiciera por ellos. Originalmente creían que podían confiar en el conocimiento y la investigación de otras personas para múltiples cosas, como perfiles alares, hélices y motores. Pronto descubrieron que no podían. Así que construyeron su propio túnel de viento para investigar los perfiles alares y, más tarde, las hélices, para poder construir alas que generaran sustentación y hélices que propulsaran efectivamente la aeronave hacia adelante. Después de darse cuenta de que nadie había considerado construir un motor liviano, encontraron la manera de construir uno ellos mismos. Incluso desarrollaron un borde de salida que se deformaba para sus alas, con el fin de controlar el movimiento de alabeo de la aeronave, aunque una funcionalidad similar, ahora conocida universalmente como ailerón, había sido inventada por otros antes que ellos. Aún así, parecen ser los primeros en considerar seriamente la necesidad de un control en 3 ejes para las aeronaves. Entonces volaron su propio artefacto, lo cual pudo haber sido necesario porque era tan complicado mantenerlo en el aire que se debía conocer bastante bien para tener alguna esperanza de mantenerlo volando incluso durante 12 segundos. Y todavía nadie había considerado la formación organizada de pilotos, así que poco después, los hermanos Wright también establecieron una escuela de vuelo. En 1888, Almon Brown Strowger, un funebrero, notó que estaba perdiendo muchos clientes frente al otro funebrero del pueblo. Descubrió que la esposa del otro funebrero era una operadora telefónica y, cuando interceptaba llamadas de personas pidiendo ser conectadas a la funeraria de Strowger, la operadora redirigía la llamada a la funeraria de su esposo en su lugar. 3 años después, Strowger patentó el intercambio automático de llamadas, un sistema que permitía a los usuarios de teléfonos hacer llamadas sin la necesidad de operadoras humanas, destruyendo de manera unilateral una fuerza laboral completa. A principios de los años 60, Ford estaba interesado en comprar Ferrari y destinó una gran cantidad de dinero para investigar sus finanzas, sus instalaciones, etc. Enzo Ferrari participó en el juego, pero en realidad no tenía planes de venderle a Ford. En su lugar, utilizó el interés de Ford para negociar un trato favorable cuando finalmente vendió a Fiat, un acuerdo que le permitió mantener el control sobre la división de carreras de Ferrari. Decir que Ford estaba molesto por haber sido engañado sería subestimar la situación del siglo. Se dieron cuenta de que la única cosa que podían hacer que seguramente enfurecería a Enzo sería atacar su orgullo y alegría, la racha ganadora de Ferrari en Le Mans, así que se propusieron hacer exactamente eso. Invirtieron una gran cantidad de dinero y recursos en crear un automóvil que lograra precisamente eso, lo que terminó siendo el Ford GT40. Otro gran error de Enzo Ferrari fue la división de automóviles deportivos de Lamborghini. Lamborghini estaba fabricando tractores y tenía bastante éxito en eso. Ferruccio Lamborghini poseía un automóvil deportivo Ferrari y tuvo problemas con el embrague. Como tenía algo de experiencia mecánica, descubrió el problema y se puso en contacto con Enzo con algunas sugerencias sobre cómo podría solucionarlo, solo para ser recibido con desprecio. Ferruccio se molestó y decidió de inmediato que construiría un automóvil deportivo mejor de lo que Ferrari podría haber logrado, lo que resultó en el Miura, que sentó las bases para que Lamborghini continuara fabricando automóviles deportivos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.